Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será la puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico. En Estudios Bíblicos Vida Nueva, estamos comprometidos con la difusión de las enseñanzas bíblicas de una manera accesible y significativa. Nuestra misión es ayudarte a comprender las Escrituras, aplicar sus lecciones en tu vida y encontrar inspiración para tu viaje espiritual. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Una vez más estamos en sus hogares para seguir estudiando este libro de la epístola de Pablo a los Romanos. Hoy tenemos el último capítulo, el capítulo 16, para culminar con este estudio que realmente fue de bendición y es de bendición para nuestra vida, porque el libro de Romanos es teología pura, donde podemos entender lo que es la justificación solamente por la gracia de Dios, ¿no? La salvación por gracia. Qué hermoso, hermanos, este viaje que hemos realizado, y realmente ahora estamos culminando con este capítulo 16, el cual habla de los saludos, más que todos los saludos, ¿no? Que ya termina en este capítulo 16, pero haciendo un resumen, en este libro hemos visto que Pablo trataba temas importantes para la fe cristiana, ¿verdad? Como el pecado, la justificación, la ley y la gracia, ¿no es cierto? Entonces, este capítulo 16, el último, Pablo, son saludos en realidad. Pablo saluda y menciona a varias personas en la iglesia de Roma, entre las cuales se encuentra Febe, ¿no? A quien Pablo recomienda como diaconisa de la iglesia en Cencrea. Vamos ya a estos primeros versículos. Este capítulo 16 tiene 27 versículos, y ahora vamos a ver el primer capítulo, con el primer versículo. Ahí tienen en pantalla. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Febe, como acá estamos mencionando, ¿no? Solamente es mencionada en este versículo. Mire usted. Pero podemos inferir algunas cosas sobre ella, ¿no? Porque en primer lugar, ella es llamada nuestra hermana. La llama Pablo, ¿no? Nuestra hermana, lo que indica que era una cristiana, ¿no? Además es mencionada como diaconisa, ¿verdad? O sea, tenía un papel de liderazgo en la iglesia de Cencrea, una ciudad cercana a Corinto. Esto es lo que nos dice Pablo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la palabra diaconisa? Que vamos a ir a ese tema, porque a veces uno dice, y diácono, diaconisa, ¿qué significa? La palabra diaconisa proviene del griego diáconos, que significa servidor o siervo. En la iglesia primitiva, hermanos, las diaconisas eran mujeres, ¿no? Que servían en una variedad de formas, como ayudar a las viudas, a los enfermos, enseñar a las mujeres jóvenes a cuidar a los mayores y acompañar a los bautizados a través del rito del bautismo. O sea, tenían un arduo trabajo las mujeres, las diaconisas. Ahora, no sabemos con certeza, ¿no?, qué hacía Febe en su papel de diaconisa, pero es probable que haya servido en alguna de estas áreas, seguramente. Ahora, Pablo, en este versículo, en el versículo 1 de este capítulo 16, recomienda a Febe a los cristianos de Roma, porque la conocían bien y sabían que era una cristiana fiel y digna de confianza, ¿verdad? Además, es posible que Febe haya estado
viajando a Roma y que haya llevado consigo, ¿no?, cartas de Pablo. Por lo que cuando Pablo las recomienda a ella, puede haber sido porque era importante para asegurar la carta que fuera bien recibida y leída por los destinatarios, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos saber realmente qué es lo que quiso decir en este último capítulo ya culminante de este libro de Romanos, el capítulo 16? En esto podemos ver, hermanos, que hace una reflexión corta, ¿no?, de todo lo que es la justificación. Nos recuerda que cada uno de nosotros, sin importar cuán pequeña sea nuestra contribución en cuanto a la obra, puede hacer una gran diferencia en las congregaciones. A veces, ¿no?, es un acto sencillo de servicio, puede tener un impacto duradero, ¿no?, una cosa tan pequeñita. Así que cuando vemos a Febe, en este caso, porque es un personaje de este capítulo 16, una mujer muy servidora, y tomamos el ejemplo, ¿no?, para estar listos para servir y marcar la diferencia en la vida de quienes nos rodean. Vamos con el verso 2. Ahí está el verso 2. Dice: recibidla en el Señor como es digno de los santos, y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho y a mí mismo. ¿Vio cómo él honra, valora las cosas que hizo esta mujer, Febe, ¿verdad? El primer aspecto que Pablo destaca en este versículo, está destacando la importancia de recibir a las personas en el Señor. Es bueno recibir a las personas que son creyentes, ¿no?, en el Señor. Esto quiere decir que no solo debemos aceptar a aquellos que vienen a nosotros, ¿no?, sino debemos hacer desde una perspectiva cristiana, reconociéndolos como parte de la familia de Dios y dándoles un trato que se merece. Esto es importante, la hospitalidad, ¿no?, más que todo también. Además, el llamado de Pablo es claro, ¿no? Dice: ayudadla en cualquier cosa que necesite de vosotros. Y esto es una invitación, hermanos, a estar atentos a las necesidades de los demás y estar dispuestos a servir en forma desinteresada. Esto le cuento yo como un pequeño testimonio que me pasó cuando fui a Bolivia, en la frontera, al pasar la Quiaca. Era muy tarde de la noche y realmente era muy difícil encontrar un lugar para quedarme, ¿no?, y al día siguiente continuar mi camino. Y se me dio de buscar una iglesia bautista, ahí nomás en la Quiaca. Enfrente queda la ciudad de Villazón, ¿no?, una ciudad ya de Bolivia. Y de pronto me fui a una iglesia bautista y encontré la iglesia y les pedí que me pudieran alojar esa noche, y ha debido ser un diácono o un servidor del Señor, no estaba el pastor. Con tanto amor me invitó a pasar la noche, me ofreció una habitación, me dio algo para tomar en esa noche, y me dijo a la hora que quería que al día siguiente me pueda venir a despertar para que pueda proseguir mi camino. La verdad, hermanos, una atención, me proveyó de las frazadas, porque ese lugar hace mucho frío. Así que recibí una atención, como acá dice, ¿no?, el llamado de Pablo: ayudar en cualquier cosa a los que necesiten, estar dispuestos a servir de forma interesada. Por eso, para entender mejor este llamado a la ayuda mutua, hermanos, es importante entender
que las acciones de amor son esenciales en la vida cristiana. Es el reflejo, ¿no es cierto? Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Esto es importante, es una característica, ¿no?, que van a ver la gente. Además, ayudar a otros nos permite experimentar una profunda gratificación, ¿no? Porque cuando ayudamos a alguien, estamos mejorando su vida y sintiendo la satisfacción que proviene de hacer lo correcto. Esto es una forma de llevar la luz del Evangelio, ¿no?, al mundo y ser una influencia positiva en la sociedad. En resumen, hermanos, este versículo 2 habla de la ayuda mutua, ¿no?, y estar atentos a las necesidades de los demás. Al ayudar a los demás estamos reflejando, como les decía, el amor de Dios y mejorando nuestras propias vidas. Vamos con el verso 3. Ahí está en pantalla, el verso 3. Acá empieza ya los saludos a las diferentes personas que él envió. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Este comienzo de saludos a estas personas realmente nos está mostrando está honrando él, ¿no?, haciéndoles ver que eran personas realmente importantes en el reino de Dios, que ayudaron no solamente a Pablo, ayudaron a difundir el Evangelio, o sea, personas importantes. Por eso tomemos en cuenta no solamente un conjunto de nombres, ¿no?, son personas realmente que sus nombres están escritos en el libro de la vida, hermano. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Una pareja que había colaborado estrechamente con Pablo, hermanos, en su misión de plantar iglesias y enseñar el Evangelio. Aunque Priscila es mencionada primero, ¿no?, en este caso, debemos recordar que en la cultura de esa época, los hombres generalmente tenían mayor importancia y reconocimiento que las mujeres, ¿no? Por lo tanto, esta inversión en el orden de los nombres podría indicarse que Priscila y Aquila trabajaban juntos en igualdad de condiciones, este matrimonio, y que ambos eran valorados por Pablo de igual manera. ¿Es cierto? Que bueno, cuando un matrimonio trabaja, uno no es más que el otro, ¿no? Ambos son obreros del Señor. Esto también nos enseña qué hermoso, qué importancia es el compañerismo, la colaboración en el ministerio, ¿no? Y Dios necesita, hermano, de colaboradores, aquellos que colaboran, que trabajan juntos, intercambian ideas, dones. Y como dice el libro de Eclesiastés, ¿no?, el capítulo 4, versos 9 al 10, dos son mejores que uno, porque tienen buena recompensa por su trabajo, pues si caen, el uno levantará a su compañero. Pero hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Qué gran verdad, hermanos, en esto, de que el compañerismo, ¿no? Además, hermanos, el hecho de que Pablo mencione en este versículo a Priscila y Aquila, en saludos, nos recuerda que el ministerio no solo es para hombres o para mujeres, ¿no? Estamos hablando el trabajo fuera del púlpito, por supuesto, ¿no? Todos tenemos un papel importante en el cuerpo de Cristo. Dios a todos nos ha dado habilidades, ¿no?, y dones específicos para utilizar para su obra, ¿no? Y debemos estar dispuestos a trabajar juntos con todos los creyentes, independientemente de su género, raza o posición social. Finalmente, hermanos, podemos encontrar una reflexión en este versículo, ¿no?, acerca de la importancia de la unidad en Cristo.
Priscila y Aquila eran colaboradores de Pablo. Y todos trabajaban juntos en Cristo Jesús. No que trabajaban para Pablo, trabajaban para la obra en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que los unía no era su personalidad o sus intereses o su habilidad, sino su fe en el Señor. ¿Qué le parece? Por eso este verso 3 nos enseña valiosas lecciones sobre el compañerismo, la colaboración, la unidad en Cristo. Esto es importante, ¿verdad? Continuamos con el siguiente versículo, versículo 4. Ahí está. Dice, sigue hablando de Priscila y Aquila, ¿no? Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mire usted, hermanos, lo que Pablo lo está honrando, ¿no? Y este sacrificio que hicieron por difundir y expandir el Evangelio, hermanos, ¿no? No solo se ven aquellos individuos que llevaron el mensaje de salvación a lugares lejanos, peligrosos, sino también aquellos que han resistido la persecución en aquel tiempo y en este tiempo también, ¿no es cierto? Por eso es importante, es un ejemplo de amor y compromiso con los demás, ¿no? Y quienes dieron su vida por la fe, lo hicieron para que nosotros pudiéramos conocer la salvación y la redención. Todo esto ellos sembraron para que otros puedan recoger, ¿verdad? Y por eso Pablo gratifica esto. Habla de la gratitud, ¿no es cierto?, de todas las iglesias gentiles. Dice, estos reconocieron lo que hicieron Priscila y Aquila. Y la gratitud, hermanos, es importante, ¿no? Porque nos recuerda que no estamos solos en nuestra fe. No estamos solos. Y que otros han luchado y han dado todo por nosotros. Mire usted, lo que tenemos hoy es porque otros lucharon. Otros realmente dieron su vida para que esto pueda permanecer y pueda llegar a nosotros en este tiempo, ¿verdad? Por eso es importante la gratitud. Y debemos de reconocer que sin el sacrificio de otros, hermanos, nuestra fe no sería posible. No sería posible. Por eso es importante, ¿no?, en nuestra vida cotidiana aplicar las enseñanzas de este versículo, al recordar que la importancia del amor y el compromiso de nuestra relación con Dios y con las demás personas. Esto es importante. Vamos con otro versículo, el verso 4. Ahí tiene usted el verso 4. Saludad también, el verso 5. Ya nos estamos atrasando en la pantalla. Verso 5. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. No en su casa, o sea, de Aquila y Priscila. Porque las congregaciones empezaron en las casas, ¿no? Ahí nacieron las congregaciones, donde se reunía la iglesia. Y por eso que él dice, saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Mire usted lo que recuerda Pablo, el primer fruto. Qué hermoso, ¿no? Cómo Pablo saluda, le manda un saludo a Epeneto, ¿no? Y al mencionar de esta manera, hermano, Pablo lo está honrando, reconociéndolo como uno de los líderes espirituales de su comunidad. Los primeros que fueron convertidos a Cristo, bueno, se quedaron pues como personas en las cuales iban Pablo a confiar y dejar adelante ese lugar para que sigan trabajando, ¿verdad? Por eso, hermanos, es importante recordar que aquellos que lideran las congregaciones en sus hogares merecen respeto y honra. No importa si es chiquita la congregación, los hermanos que se reúnen ahí, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir? También saluda Pablo a la iglesia
a la casa, ¿no? A la congregación en el hogar de Epeneto, ¿no es cierto? Ese lugar donde podían encontrar apoyo y compañerismo a nuevos que llegaban a la fe. Qué hermoso. Por eso no importa, hermanos, si la iglesia, o sea, nosotros, las personas cristianas, se reúnen en un edificio, en un hogar, en un auditorio, en un templo. Lo importante es que nosotros como iglesia llevemos la presencia de Dios a ese lugar. Por eso ese lugar donde la iglesia se reúne, podemos encontrar una verdadera comunión, una verdadera familia. Una vez que salimos de la congregación, del templo o del auditorio, donde fuere, de la casa, ya está, la casa se queda vacía. Nosotros llevamos la presencia de Dios a esos lugares, ¿verdad? Por eso es importante honrar a todos los líderes. Debemos de agradecerles también, hermanos, por abrir sus hogares, ¿no? ¿Cuántas iglesias, cuántas congregaciones han comenzado en hogares, en casas que los hermanos han cedido, han sacrificado sus hogares, sacrificado su tiempo, sus recursos para que nazca allí una congregación, una iglesia? Y esto es bueno darles también una forma de gratitud, ¿verdad? En conclusión, hermano, en el saludo de Pablo para el hogar de Epeneto, es un recordatorio de la importancia de la congregación, de la reunión de la iglesia en nuestras vidas, ¿no? Y honrar a los que dirigen esos lugares. Seguimos con otro versículo. El versículo siguiente, verso 6, dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Ah, María, mire usted, qué hermoso, ¿no? Esto de honrar. María, no sé, en ninguna parte más de la Biblia se menciona, porque no sabemos cuál era su origen, ¿no? O su papel específico en la iglesia en Roma, porque el Pablo está mandando los saludos a estas personas que están en Roma, ¿verdad? Sin embargo, su inclusión en este pasaje sugiere que era una persona muy valorada por Pablo, por la iglesia, y respetada, ¿no?, por los miembros de esta congregación. Cuando dice Pablo, ha trabajado mucho entre vosotros, esto está indicando que María, esta hermana, era una persona entregada y trabajadora, ¿no? Y quizás haya sido una fundadora de la congregación, ¿no?, en Roma, y haya jugado un papel importante en el establecimiento y crecimiento. Pero bueno, lo que sabemos de María es que fue un ejemplo de servicio y dedicación, como tendría que ser en cualquier parte del mundo. Además, ¿no?, el ejemplo de María nos recuerda que el trabajo duro y la dedicación son fundamentales, hermanos, en el éxito, para el éxito de cualquier tarea espiritual que llevemos a cabo. Esto es importante, ¿no? A veces sentimos desánimo cuando nos vemos que los resultados inmediatos no se dan, nos ponemos mal. Pero el ejemplo de María nos muestra que el trabajo era duro. Imagínense establecer una congregación en Roma. Difícil, muy difícil. Pero esto era un impacto, lo que hizo María fue un impacto a largo plazo. Vamos con otro versículo, versículo 7. Otro saludo. Saludad a Andrónico. Mire usted este nombre. Y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles. Y además creyeron en Cristo antes que yo. Usted lo que hace la referencia a Pablo, ¿no? Qué tremendo, hermanos. Ahora, es interesante notar, ¿no?, que Pablo destaca el parentesco que tiene con Andrónico y Junias.
Ahora, no sabemos con certeza si eran primos, hermanos u otra relación, pero lo que sí sabemos es que este parentesco significó algo importante para Pablo, ¿no? El hecho de compartir la misma fe, estar juntos en la predicación del Evangelio, esto fue lo que los unió de una manera especial. Ahora, Pablo también destaca, ¿no?, que Andrónico y Junias, y estos nombres, ¿no?, que tenemos que aprender, eran muy estimados entre los apóstoles, ¿no? Y esto es algo importante, ¿no?, porque muestra que estos dos hombres eran líderes respetados en la iglesia primitiva, ¿no? Y tenían gran influencia en la comunidad cristiana de su época, ¿no? Esto es importante también. Pero otra cosa que Pablo destaca en este versículo es de que Andrónico y Junias creyeron en Cristo antes que él. Mire usted. O sea que eran ya conocidos en aquella época, ¿no? En Roma. Este hecho es significativo porque nos muestra la importancia de las raíces de la fe cristiana. Estos dos personajes, Andrónico y Junias, fueron parte de los primeros conversos al cristianismo. Qué tremendo, hermano. Ahora, el versículo 7 que estamos leyendo, nos brinda varios mensajes importantes que podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? No solamente podrían haber sido parientes de Pablo, ¿no?, sino que compartieron la misma fe, ¿no? Y esto es importante porque en resumidas cuentas, las congregaciones es un conjunto de familias. Los hijos, los primos, los parientes, ¿cierto? Entonces, Pablo hace mención a esto, ¿no?, de Andrónico y Junias. Junias, sí, perdón. Y esto es un ejemplo, ¿no?, para nosotros, que nos enseña que cada uno de nosotros puede tener una influencia positiva en su lugar donde reside, ¿no? Y esto es importante, porque Dios está viendo todo el trabajo que estamos haciendo. Y esto, aunque parece una simple salutación de Pablo, ¿no?, un saludo, muestra, hermanos, en la importancia de las relaciones personales, de reconocer el sacrificio, de honrar a aquellos que trabajan para la obra del Señor. Vamos a otro versículo siguiente, versículo 8. Saludad a Amplias. Estos nombres, ¿no?, ya tenemos nombres para nuestros hijos, aquellos padres jóvenes. Amado mío en el Señor, otro hermano. Realmente que Pablo hace mención en este versículo. Ahora, no se sabe mucho sobre Amplias. Solamente que estaba en Roma en el momento de que Pablo escribió esta carta. Sin embargo, su nombre amplio o espacioso, Amplias, dice, ¿no?, significa amplio o espacioso. Este es el significado de Amplias. Y algunos comentaristas no creen que puede haber sido un líder de la iglesia allá también en Roma, ¿verdad? Y Pablo, cuando saluda a Amplias, en una muestra de aprecio, de amor hacia la persona, está mencionando, ¿no?, que Amplias es una muestra de la atención que debemos prestar a cada miembro de la iglesia. Cuando uno va de viaje, en especial los misioneros, ¿no?, mandar los saludos y recordar de aquellos que realmente trabajan para la obra del Señor, ¿verdad? Por eso también este versículo nos recuerda la importancia de mostrar afecto y aprecio por los demás, ¿no? En este caso, estando ahora mismo, ¿no?, en nuestras congregaciones, debemos buscar las oportunidades ya que tenemos tanta tecnología, ¿no?, de mandar saludos, felicitar, honrar a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Para eso tenemos
la tecnología, ¿no? Para poder enviar saludos, honrarlos, alentarlos. Esto es bueno. Antes no, había que mandar una carta, como en este caso Pablo, ¿no? Mandaba cartas y no sé en qué tiempo llegaban las cartas. Ahora no. Uno puede saludar a su líder, a su pastor, a los hermanos, un mensajito por WhatsApp y ya está. Hay tantas maneras, ¿no?, de poder utilizar las redes sociales, esta tecnología. Vamos con otro versículo. El verso 9, otro saludo. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Mire usted, dos nuevas personas, ¿no? Los saludos en la Biblia, como lo que estamos leyendo, no solamente eran muestras de cortesía, ¿no?, sino también se relacionaban con la espiritualidad. En Romanos, el capítulo 16, verso 16, que después vamos a estar viendo ya enseguida nomás, Pablo menciona la importancia del intercambio de saludos entre miembros de la iglesia, porque él mismo dice: saludaos los unos a los otros con un ósculo santo, con un beso santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Mire usted. O sea, este saludo era una manera de demostrar unidad y fraternidad en la comunidad de los creyentes. No solamente era un formalismo, ¿no? Ahora, los nombres de Urbano y Estaquis, ¿no?, que menciona acá en este versículo, solamente se mencionan como colaborador de Pablo en su ministerio. No trabajo menor, ¿no es cierto? Respecto a Estaquis, no se tiene mucha referencia en la Biblia. Su importancia es más bien desconocida. Sin embargo, esto no significa que su presencia no sea importante en este contexto. Por eso justamente aparece en este capítulo y en la Biblia, ¿no? Desde ya, cuando mencionan a este nombre, es algo importante. El hecho de que figure acá este nombre, ¿no? Así que tiene cierta relevancia en la comunión de creyentes a la que pertenecía. Esto es importante. Para nosotros es desconocido, ¿no? Pero para Pablo, imagínense, personas conocidas en la propagación del Evangelio y en la vida de la iglesia primitiva, ¿no? Vamos con otro versículo. El versículo siguiente, el verso 10 de este capítulo 16 de Romanos, sigue con los saludos del apóstol Pablo y dice: saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la familia de Aristóbulo. Mire usted estos nombres, que algunos son difíciles de pronunciar, ¿no? Tampoco acá, primero Pablo hace referencia a Apeles, ¿no?, de una manera breve pero significativa. Seguramente Apeles era al decir aprobado en Cristo, era un cristiano comprometido, ¿no?, y aprobado en su carácter y fiabilidad a su servicio a Cristo. Y Pablo, aunque no se sabe con certeza, quién fue Apeles, pero algunos teólogos sugieren que Apeles podría haber sido uno de los discípulos de Cristo que sirvió fielmente a la iglesia primitiva. ¿Quién sabe, no? Solamente Dios sabe quién fue en realidad, pero bueno, sabemos que fue un colaborador de Pablo, ¿no? La mención de Apeles nos hace reflexionar, hermanos, sobre nuestra propia vida cristiana. El hecho de ser aprobados, ¿no?, en Cristo, sirviéndole de una manera fiel, comprometida en lo que estamos haciendo, honrando el trabajo que hacemos. En este caso, yo, por ejemplo, mi único objetivo es, a través de estos estudios bíblicos, el crecimiento espiritual para mis hermanos, para aquellos que están comenzando los primeros pasos, ¿no?,
para que después sean colaboradores, sean también maestros de la palabra, puedan enseñar a otros, ¿cierto? Porque nosotros vamos a pasar, los seres humanos pasan, los demás tienen que continuar el legado, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, debemos esforzarnos de vivir de una manera que seamos aprobados en Cristo. No tanto aprobados por la gente, no tanto like, no tanto suscriptores, sino ser aprobados en Cristo, sabiendo que este trabajo realmente está aprobado por el Señor, sabiendo que es su palabra la que se está difundiendo, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de este versículo, hermanos? Que al contemplar la vida de Apeles, hermanos, estamos recordando que ser aprobados en Cristo no solo es un título, ¿no? Sino un viaje lleno de lealtad y compromiso, ¿no? Tenemos la oportunidad de hacer brillar la luz del Evangelio en este mundo de oscuridad, hermano. Vamos con otro versículo. Y este versículo, el verso 11, también habla acerca de Herodión. Saluda a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la familia de Narciso, los cuales están en el Señor. Mire usted estos nombres, ¿no? En la cultura judía, hermanos, y cristiana, como les decía, ¿no? El saludo era una muestra de respeto y amistad. Ahora, al mencionar Pablo que específicamente se salude a Herodión, mi pariente, dice, ¿no? En este verso, Pablo identifica, ¿no? Que Herodión, como su pariente, era una relación más allá de la fe en Cristo, ¿no? En la cultura judía la familia era una institución sagrada. Y Pablo estaba extendiendo esa idea a la comunidad cristiana. Al pedir que Pablo salude a su pariente en esta carta, Pablo estaba mostrando que la fe en Cristo no era algo aislado de nuestras familias, o de nuestras relaciones familiares o sociales, ¿no? Sino que debía ser el eje que une la familia y los amigos. Y habla de Herodión también porque no solo era un hermano en Cristo, en la fe, sino también era un pariente cercano que compartía los mismos valores y creencias. Qué bueno cuando uno tiene un pariente, ¿no? Un primo, un sobrino, un hermano, un hijo. En este caso, en el mío, en el grupo de adoración, de alabanza, los músicos, tengo a 2 de mis hijos, ¿no? Qué hermoso tener, ¿no? Personas, parientes cercanos, ¿no? Que compartan los mismos valores y creencias. Qué hermoso, qué hermoso. Ahora, cuando menciona a Narciso, dice saludad a la familia de Narciso, los cuales están en el Señor. Es interesante que Pablo hable de una familia en lugar de simples conocidos o amigos. En el caso de Narciso, podría ser una referencia a la élite de la sociedad romana, ¿verdad? Y esto es algo realmente que fue de mucha bendición tener a la familia allí para la extensión del reino en Roma, ¿verdad? Vamos con otro versículo. El versículo siguiente, ahí está, verso 12, dice, saludad a Trifenia, a Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Acá vemos ya el nombre de mujeres, ¿no? Trabajadoras, mujeres que realmente han estado juntamente con Pablo, esforzándose arduamente en el Señor. Trifenia, Trifosa y Pérsida, que para nosotros son nombres desconocidos, ¿no?
Pero Pablo realmente hace mención, honra a estas mujeres de fe, ¿verdad? Dice el arduo trabajo en el Señor. Esto no siempre es reconocido ni recompensado en la sociedad, ¿no? y la cultura actual, pero tiene que ser un aspecto vital en nuestra vida cristiana, hermanos. No vamos a esperar reconocimiento humano, no, imposible, sino el reconocimiento del Señor. Debemos, hermanos, recordar que nuestras obras no son lo que nos salva, no se olviden, porque las salvaciones no son por obras. Podemos trabajar mucho en la obra, pero realmente no tener fe en Cristo Jesús, porque la salvación es por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, ¿no? Porque una vez que hemos sido salvos, entonces debemos ponernos manos a la obra en su labor, sirviendo a los demás, compartiendo el Evangelio. Esto es importante. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios, para compartir, para servir en la obra del Señor. Ahora, es interesante notar, hermanos, que en este verso 16, en este capítulo 16, Pablo saluda a varias mujeres que trabajan en el Señor. Que en los demás capítulos no se menciona a muchas mujeres, ¿no? Y en el primer siglo las mujeres no tenían un lugar prominente en la sociedad ni en la religión. Pero estas mujeres cristianas eran valoradas y reconocidas por su trabajo en la iglesia. No se olvide, Trifenia, Trifosa y Pérsida. Son realmente mujeres muy valorables. No sin importar, por supuesto, debemos de valorarlas, ¿no? Pablo las aclamó por su dedicación en su arduo trabajo en el Señor. Es importante esto. Finalmente, hermanos, debemos tener en cuenta que nuestro testimonio y trabajo pueden impactar a personas de diferentes culturas y naciones. No importa si somos hombre o mujer. Nuestra labor en la iglesia puede contribuir y tiene que ser a la expansión del Evangelio y el propósito principal, la salvación de las almas que están perdidas en este mundo. Vamos con el siguiente versículo. Verso 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Hay términos que Pablo, cuando uno lee estos versículos, no sabemos si realmente era la mamá, la llamaba madre por cariño, ¿no? Ahora, la mención de Rufo en este pasaje, no se sabe mucho acerca de él, ¿no? Pero podemos ver, hermanos, que en Marcos 15:21 hay otra referencia a un Rufo que fue el que ayudó a Jesús a llevar la cruz al Gólgota. Aunque esto no hay una evidencia concluyente, ¿no? Pero algunos estudiosos sugieren que este Rufo, el cual saluda a Pablo, podría ser el que se menciona en Romanos 16, ¿verdad? Habla de él, que también es un escogido del Señor, ¿no? Y también no solamente habla de Rufo, sino que habla acerca del saludo de Rufo, perdón, y el saludo a su madre, ¿no? El saludo en su madre. Ahora, Pablo no conocía al Rufo al que se refiere de manera personal, pero lo considera digno de su saludo especial, ¿verdad? Vamos con otro versículo siguiente. Sigue con los saludos. Y este capítulo 16, como les comentaba, es únicamente saludos, ¿verdad? Continuamos. Saluda a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Realmente una cantidad realmente bárbara de hermanos, ¿verdad?
¿Quiénes eran estas personas? No conocemos muchos detalles sobre estas personas, por supuesto, pero podemos inferir que eran creyentes en la comunidad de Roma, ¿no? Hermanos que están, dice, saluda a los hermanos que están con ellos. Pueden referirse simplemente a otros hermanos que compartían su fe y luchaban juntos por sus convicciones. Y este versículo, además de los nombres que menciona Pablo, tiene que enseñarnos la importancia de la comunidad y la fraternidad dentro de la iglesia. No olvidarnos, ¿no? Porque esto es saludable, esta convivencia, ¿no? Porque todos trabajamos para el Señor y debemos de fortalecernos, aprender de otros. Esto es importante, hermano, ¿no? Por eso tenemos que aplicarnos esta palabra, estos saludos, tenemos que verlos como parte nuestra en nuestro continuo caminar en el Señor. No olvidarnos de aquellos que trabajan realmente en la obra del Señor. Vamos con otro versículo. El versículo siguiente, verso 15. Continuamos con los saludos. Dice, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Y como les decía, ¿no? Que saludar a alguien en la cultura bíblica podía ser visto como un acto de buena educación. Es bueno ser educado, saludar, ¿no? En los pueblos, por ejemplo, allí en Bolivia, en algunos pueblos alejados de la ciudad, la gente te saluda. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Es una forma un acto de buena educación, ¿no? Pero también el saludo era un significado más profundo, porque saludar a alguien era socializar con la persona, demostrar amor, respeto. Esto es importante, ¿no? Cuando uno entra a la iglesia, Dios le bendiga, hermano. Cuando se encuentra en la calle, bendiciones, hermano, ¿no? Esta forma de saludo que nos demuestra la armonía, la fraternidad que hay, ¿no? Ahora, debemos recordar también que todos los cristianos son parte de la misma comunidad de fe. Y cuando saludamos a otros hermanos de otra congregación, hermanos, porque a veces pasa que uno cuando se va de una congregación a otra, ya parece que hasta lo elimina de sus contactos, ¿no? Y en la calle, si lo ve, no lo reconoce. Esto no debe ser así, ¿no? Porque debemos de reconocer que todos los cristianos son parte de una misma comunidad de fe, de un mismo cuerpo, de un mismo Padre, ¿verdad? Entonces esto es importante, hermano. Es importante. Por eso cuando saludamos a otros de otras congregaciones, estamos reconocidos como que ellos son parte de la misma comunidad de fe. Y esto puede fortalecer nuestra fe también, ¿no? Vamos con otro versículo, verso 16. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. No, ese es el ósculo santo. Algunas denominaciones o algunas congregaciones, saludan con 2 besos en la mejilla derecha e izquierda, otros con uno solo, otros no saludan con ósculo santo. Pero acá Pablo está indicando, no está diciéndoles que deben saludarse unos a otros con un beso santo, ¿no? Sin ninguna malicia, ¿cierto? En tiempos de la iglesia primitiva, los creyentes, como usted sabe, ¿no?, se reunían en casas particulares para adorar juntos. Entonces, durante estos encuentros se practicaba el beso santo como señal de amor y respeto entre los miembros de la iglesia. Esto era lo que significaba, ¿no? Los primeros cristianos creían la necesidad de vivir en armonía y unidad. Y ese beso santo
una forma de mostrar su compromiso con estos ideales. No confundamos con el beso de Judas, ¿no? Que le dio Judas al Señor. Eso ya no es un beso santo, es un beso de traición. Pero ¿cuántas veces habremos dado besos de traición, no? Dar un beso al hermano y por detrás, ¡tac!, el puñal, o hablar mal de él o de ella. Mire usted, ¿a qué nos lleva este beso santo, no? Porque el beso santo es un acto de humilde y amoroso que nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Verdad? Ahora, no a todos aplicamos este beso santo, ¿no? Hay personas que por ahí a cualquier persona un beso. Porque hoy en día la sociedad está así. En Argentina, por ejemplo, el argentino es muy de dar besos, ¿no? No de dar la mano, sino dar un beso, un abrazo, un beso. Quizás copiaron, ¿no?, de la iglesia. No sé. Vamos con otro versículo. El verso 17. Ahí está en pantalla. Dice, pero os ruego, hermanos. Ahora está dando los últimos consejos, las últimas indicaciones Pablo en esta carta a la iglesia en Roma. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos. Mire usted, hermanos, la manera que Pablo está en este versículo hablando a la iglesia en Roma, ¿no? Y habla acerca de la unidad. Porque cuando los cristianos están divididos, la iglesia pierde su poder y su testimonio se ve empañado, ¿no? Por eso Pablo dice, ¿no?, que debemos estar atentos a aquellos que causan divisiones y ponen obstáculos en contra de la doctrina que han aprendido. En este caso también nosotros, nos da esta palabra para nosotros, para este tiempo. O sea, tener la capacidad, hermanos, de discernir la verdad de la falsedad. Esto es importante, ¿no? Cuando se nos presenta algo que parece un obstáculo a la verdad, debemos estar dispuestos a reconocer y buscar la guía del Espíritu Santo para tomar una decisión, ¿verdad? Otra cosa que Pablo les aconseja, y también a nosotros, ¿no? Debemos apartarnos de aquellos que causan divisiones y obstáculos. Ahora, esto no significa cortar las relaciones con ellos de inmediato, ¿no? Por supuesto. Sino debemos de tomar medidas para abordar sus preocupaciones y tratar de llegar a un acuerdo por el bien de la unidad de la iglesia. Y finalmente, ¿no?, el apóstol Pablo dice que debemos de orar para que la unidad en la fe se mantenga sólido. Eso es importante. Y la unidad de fe es un tema importante en la Biblia, hermanos, ¿no?, que a menudo se subestima esto. Por eso, con aquellas personas que causan divisiones y obstáculos, debemos de apartarnos. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Vamos con el verso siguiente. Porque tales personas, está hablando de estas personas que causan divisiones, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Mire qué peligro, ¿no?, que vive hoy la iglesia de estos tiempos, hermanos, ¿no? Y esto es algo que tendría que realmente preocuparnos. Y dice que hay personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. O sea, que su principal motivación es satisfacer sus deseos y necesidades en buscar la voluntad de Dios. Y Pablo, hermanos, habla de estas personas
que son descritas como utilizando, dice, suaves palabras y halagos para engañar a los corazones de los ingenuos, ¿no? Y esto hay que tener realmente mucho cuidado. Y el engaño siempre es una táctica muy común del enemigo, de Satanás, el diablo, ¿no? Desde un principio él engañó, mintió con una mentira a Eva en el jardín del Edén, y por esa causa ahora estamos en esta situación. Y desde entonces ha sido una herramienta poderosa del enemigo, hermanos, el engaño. Por esto es importante que estemos atentos, ¿no? Ante cualquier persona o enseñanza que nos aleje de la verdad de la palabra de Dios. Porque a veces en nuestra humilde fe, a todo decimos amén o aceptamos. Y no, tenemos que discernir. Tenemos por eso que escudriñar la palabra, ¿no? Y el engaño produce de una manera sutil, ¿no? Y nos advierte Pablo. Por eso es importante tener una base sólida de la palabra de Dios y estar cerca de los hermanos y líderes maduros en la fe, que puedan ayudarnos a discernir lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Vamos con el siguiente versículo, verso 19. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, por eso me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y Pablo realmente conocía todas estas artimañas del enemigo, ¿verdad? Y Pablo está hablando en este versículo de la obediencia de los cristianos romanos y cómo esto era conocida por todos, ¿no? Se alegra de esto, pero también les da un consejo importante: ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Astutos como una serpiente y mansos como una paloma, ¿no? Y el ser sabio significa tener buen juicio y prudencia para hacer lo correcto. O sea, tomar decisiones acertadas y actuar de manera responsable y justa en todo momento. Esto puede aplicarse en nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, nuestras relaciones personales. En un mundo donde la presión social, hermanos, y las tentaciones pueden ser abrumadoras, el ser sabio nos va a permitir vivir una vida recta y saludable. Por otro lado, cuando Pablo habla de ser ingenuos para el mal, esto significa que no debemos caer en la trampa del pecado y de la maldad, ¿no? No debemos permitir que nuestra vida sea manchada por la negatividad y la injusticia que implica el mal. Por eso es importante, hermanos, alejarnos de las personas que buscan sobornarnos con palabras dulces, promesas tentadoras, ¿no? Alejarnos y buscar y seguir a Dios para hacer lo correcto. Eso es importante. Vamos con el siguiente versículo. El versículo 20 dice, y después de estas cosas, dice: el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice en este verso 20 el apóstol Pablo, ¿no? Dando la promesa, ¿no?, de aplastar a Satanás, ¿no? Esto es realmente una promesa tremenda, ¿no?, que nos asegura que Dios vencerá pronto a Satanás. Y que nosotros, como creyentes en Jesús, seremos victoriosos con Él, ¿no? Así que esta es una declaración tremenda, hermanos. Y esto es un hecho seguro, ¿no?,
de que Satanás será aplastado muy pronto a nuestros pies. Por eso es importante entender quién es Satanás, ¿no? Hay muchos que no creen que existe Satanás, que existe el infierno. Entonces, debemos estudiar la Biblia y saber todas estas cosas. Ahora, Satanás es conocido por muchos nombres, ¿no? El diablo, el engañador, el príncipe de este mundo, el homicida y otros nombres más, ¿no? Y su objetivo es engañar a la humanidad y apartarlos de Dios, haciendo que sigan sus caminos de maldad y pecado. Pero Dios ha prometido que Satanás será vencido. Romanos 20 lo dice, ¿no? Este versículo. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué le parece? Tremendo esta promesa, hermanos. Y debemos recordarla siempre. Siempre. Ahora, esta promesa no es una promesa que se cumplirá automáticamente, ¿no? Dice, tenemos que luchar para tomar posesión de nuestra autoridad en Cristo y resistir al diablo. La Biblia dice en Santiago 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esto es importante. Orar, tener comunión entre creyentes y mantener nuestros ojos enfocados en Jesús. Vamos con el versículo siguiente. Verso 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y mis parientes Lucio, Jasón y Sosípater. Verso 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Verso 23. Os saluda Gallo, que me hospeda a mí y a toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Mire usted esos nombres, ¿no?, que menciona. Vamos con el verso 24. De este último capítulo de Romanos, del libro de Romanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo ya está despidiéndose. En este verso 25 vemos que Pablo nos dice, y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Por qué dice el apóstol Pablo este fortalecimiento? Habla del fortalecimiento. El fortalecimiento, hermanos, es un proceso que nos permite desarrollar nuestra fe, ¿no?, y mejorar nuestra relación con Dios. Tenemos que ser fortalecidos. Pedimos a Dios fortaleza. A través de la predicación de Jesucristo, hermanos, y la revelación del misterio, este misterio, ¿no?, podemos alcanzar comprensión más profunda de las verdades espirituales. Y esto del fortalecimiento espiritual es un proceso continuo, ¿no?, que requiere de nuestro compromiso y dedicación, ¿no?, estudiando la palabra de Dios, fortaleciéndonos en su palabra. Y debemos de buscar por una comprensión profunda de las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Verso siguiente. Verso 26. Pero se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan la fe. Mire usted Pablo hablando nuevamente acerca de la fe, ¿no?
dice que en el pasado Dios habló a través de profetas. En el presente Dios ahora se ha manifestado por la persona de Jesús de Nazaret, que cumplió todas las profecías mesiánicas y se ofreció como sacrificio único por los pecados de la humanidad. Y esto es lo que habla esto. Entonces, el propósito de la manifestación de Dios es que todas las naciones le obedezcan a la fe, ¿no? Y la fe es la respuesta humana a la revelación divina. O sea, es un acto voluntario, ¿no? Por eso es importante. Y debemos de buscar la verdad a través de las Escrituras. Mi palabra es verdad. Y vivir, por último, en una vida de obediencia a la fe. Porque no basta creer en Dios intelectualmente. No. Sino que debemos demostrar nuestra fe a través de nuestras obras, como lo dice Santiago, el capítulo 2, verso 14 al 26. ¿Verdad? Y vamos con el último versículo de este capítulo 16, y con esto vamos a dar final a este libro tan hermoso que yo les aconsejaría, que lo vuelvan a leer, ¿no? Dice: al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y con esto cierra el apóstol Pablo, ¿no? Este libro tan hermoso, esta carta tan hermosa, ¿no? Haciendo una afirmación contundente sobre la persona de Dios, señalando que Él es único y sabio. Dios, el único y sabio. Y que tanto la gloria como el honor le pertenecen a Él, a través de Jesucristo. Y este versículo 27, hermanos, es una verdadera joya cuando usted lo vuelve a leer, porque son palabras tremendas, de un contenido tremendo. Es una verdadera joya, hermanos, que resume toda la teología del libro de Romanos. Por eso Juan nos está recordando que Dios es el centro de todo y que su plan de salvación es completo y suficiente para todos los que creen en Él. Por eso dice: al único y sabio. Y con esta palabra, hermanos, damos por finalizado este capítulo 16, este libro de Romanos, que nos trajo a colación estudiar 16 capítulos. Vuelva a leer este libro, vuelva a leer desde el capítulo 1 al 16 y siga fortaleciendo su vida a través de esta lectura. Que Dios los bendiga. Los espero en una próxima oportunidad con otro estudio de otro libro del Nuevo Testamento, para poder seguir creciendo en la fe y fortaleciendo nuestra fe. Que Dios lo bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.